Buenas noches, soy Carlos Pastor Pazmiño. Quiero agradecer profundamente por la invitación a los y las organizadores del Congreso Internacional de Derechos Campesinos organizado por la Universidad de Sevilla. La reflexión que compartiré en esta ponencia se ha trabajado alrededor de un año levantando información alrededor de la etnografía. Es la vida cotidiana de una mujer campesina de mediana edad que ha trabajado en el sector lechero. Esta investigación consiste en un acompañamiento cotidiano en sus estructuras productivas y en sus estructuras sociales. Al mismo tiempo, se da un seguimiento a su participación en diferentes espacios sociales, en diferentes espacios económicos y, por supuesto, en diferentes espacios políticos. Esta vida cotidiana es analizada a la luz de la concentración económica y del poder político en el Ecuador. Cuando nosotros estudiamos la relación entre élites económicas y élites políticas, podemos ir descubriendo cuáles son los lazos que permiten capturar al Estado, identificar además cuáles son los mecanismos que utilizan estas élites para lograr direccionar las políticas públicas y beneficiarse de manera directa o de manera indirecta. Cuando esto sucede, cuando se da esta captura del Estado, Francisco Durán afirma que son los sectores populares los que tienen menos ventajas y son las élites las que tienen mayores privilegios, por el contrario. Esta investigación que les comparto a continuación, basada en la etnografía, basa su trabajo en el trabajo cotidiano. A continuación, voy a compartirles los resultados de la investigación en 4 puntos. Un primer punto en la vida cotidiana de la compañera productora Miriam. Un segundo punto, los procesos de intermediación y cómo le afectan a los sectores campesinos y cómo son despojados alrededor de sus derechos en el ejercicio de su vida cotidiana, de su vida práctica. Y finalmente, algunos posibles, contextos nacionales en cuanto a normativa y en cuanto a políticas públicas. Finalmente, se trata de presentar algunas propuestas alternativas desde los territorios que pueden ir sustentando diferentes formas de poder repensar la investigación-acción en los sectores rurales. Miriam es una mujer campesina. Mientras estoy grabando este video, 15 de octubre es el Día de la Mujer Campesina. Por eso he querido hacer énfasis en este trabajo etnográfico. Desde hace 35 años, Miriam se levanta a las 4 de la mañana para ordeñar a sus 4 vacas, un trabajo permanente de 365 días del año. De sus 4 vacas obtiene un promedio de 9 litros y luego del ordeño continúa con el cuidado de su huerto. En su parcela, que son 70 metros cuadrados, tiene diversos productos, es decir, practica la agroecología. Tiene, por ejemplo, col, tiene lechugas, pepinillos, tomate riñón, tomate de árbol, uvillas, duraznos, culantro, perejil, maíz, hortalizas, varias verduras más. Siempre que la compañera Miriam va caminando por su huerto, va recogiendo las hojas caídas para alimentar a sus gallinas ponedoras y a sus cuyes. Alrededor de las 8 de la mañana, todos los días llega una camioneta con el sello de una empresa privada. Luis, el piquetero. En términos concretos sería el intermediario. Luis es un hombre de mediana edad que baja del vehículo y le pregunta a Miriam cuántos litros de leche tiene. Miriam le responde, ¿cuánto están pagando el litro hoy? Con la crisis, todo está complicado, los precios han bajado. 20 centavos por litro te puedo pagar, si es que quieres, o me voy. Hay muchos que esperan que vaya a comprarles la leche, le responde el intermediario o piquetero como lo llaman en la zona, Luis. 30 litros tengo, le responde Miriam, lleva nomás. Luis entonces saca la billetera, que se nota que adentro tiene más bien varios billetes, pero él saca apenas $6 para poder pagar por los 30 litros.
Cuando las autoridades dijeron que debemos permanecer distanciados, permanecer en las casas por el tema de la pandemia y abastecernos de víveres para al menos 15 días fue en un principio, yo fui a comprar una leche y en la tienda del barrio o en cualquier supermercado, la leche en el Ecuador siempre cuesta 95 centavos de dólar el litro. Pero a la compañera Miriam le pagan 20 centavos de dólar el litro. Los precios son sumamente variables y hay en la cadena un intermediario que es el que impone los precios. Recordé entonces a Miriam que apenas recibe estos 20 centavos de dólar y me pregunté, ¿en manos de quién quedan esos 75 centavos de dólar restantes? Miriam también siembra cebolla perla. Ella cuida su huerto todo el año. Es lo que hemos podido ver en el acompañamiento cotidiano durante un año con la compañera. Y cada día prepara la tierra, deshierva, se fija que tenga el riego adecuado, guarda las semillas de la cosecha anterior, etc. Es decir, todo el proceso le toma al menos 4 meses de trabajo de tiempo completo hasta poder cosechar los cultivos. Cuando tiene lista los sacos de la cebolla para vender, nuevamente llega Luis, el intermediario, en la camioneta con el sello de esta empresa privada. Al bajar le pregunta, ¿cuántos sacos de cebolla tienes? Miriam le responde, 23 sacos de cebolla. Enseguida Luis saca su billetera gorda y le dice, te doy 92 dólares. Aprovecha, cito, aprovecha que todo ha bajado. La crisis está muy dura en el Ecuador. Si Luis paga 92 dólares por 23 quintales de cebolla, cada quintal de cebolla, compañeros y compañeras, está en 4 dólares. Sin embargo, cuando nosotros en las ciudades vamos a comprar la cebolla, nos venden 3 o 4 cebollas en unas fundas plásticas, algunas veces selladas al vacío, en $1.15. Cabe preguntarse, ¿en manos de quién quedan las ganancias de las cebollas? Al igual que en manos de quién quedan las ganancias de la leche, que también produce la compañera Miriam. El terreno de Miriam es pequeño, distante, de difícil acceso, con agua muy limitada, no tiene transporte propio, sin embargo, su huerto le permite sustentar su alimento diario y el de sus hijos. Todo el año pasado gestionó un crédito productivo para poder comprar un terreno junto al suyo. Luego de muchos trámites y de viajes a la ciudad, le negaron el préstamo por no tener, entre comillas, solvencia económica. Mientras Miriam es excluida del sistema bancario ecuatoriano, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que representa 24 instituciones familiares, informó que durante el año 2019 tuvieron una rentabilidad de 13.6%. Esto significan 600 millones de utilidades netas, según su presidente Julio José Prado. Para este par de decenas de bancos privados, 600 millones. A todos los ecuatorianos nos pasa que cuando vamos a un cajero a ver si depositaron los sueldos de los sectores populares y sacar 20 dólares para la comida, siempre nos piden 35 centavos de no sé qué, 50 centavos de no sé cuánto, y así cada vez. Cada comisión es un abuso para los sectores populares. Así como no van a tener estos enormes procesos de rentabilidad. ¿Se imaginan si el sistema financiero fuera cooperativo? Esos 600 millones de dólares no irían a los bolsillos de las familias dueñas de los bancos, sino que serían redistribuidos de manera más equitativa con todos los socios, generando capacidades locales. El año 2019, como recordarán ustedes, fue un año difícil en términos económicos y políticos, de ajustes y de empobrecimiento, lo que motivó a la gran movilización popular de octubre del año pasado. Pero el lucro de los bancos crece en tiempos de crisis. No les prestan a los ciudadanos como Miriam, que tienen altas tasas de ganancia, obtienen fondos muy baratos y cobran intereses muy altos, los banqueros, unas élites económicas. Una medida indispensable para estas épocas sería, por ejemplo,
que revean los procesos de créditos de los sectores de los campesinos. Es una de las exigencias de las compañeras en los sectores populares. En la comunidad de la compañera Miriam, cada vez que organizan una minga, por supuesto que la compañera participa. Y cuando hay problemas causados, por ejemplo, por los abusos de las mineras, por los abusos de las hidroeléctricas, la compañera Miriam siempre sale a protestar y a defender por sus derechos. En octubre del año pasado, también se movilizó contra los varios procesos, digamos, de las reformas económicas. Desde que empezó la cuarentena, la compañera Miriam dejó de vender la leche a la empresa privada. Ahora está intercambiando la leche por otros productos dentro de su comunidad. Sus vecinos le dan a cambio papas, le dan manzanas, etc. Le pregunté a la compañera Miriam en una ocasión en estos momentos de pandemia, ¿por qué intercambiar en lugar de vender? Y la reflexión profunda que tuvo la compañera Miriam decía, esto cito, nada me de llevar si muero. Mejor dar lo que puedo a los que necesitan ahora. Dejar un buen ejemplo para mis hijos es lo mejor. Al igual que, al igual que Miriam, la mayoría de los campesinos y campesinas del país son poco valorados en el día a día. Son los sectores históricamente más despojados y empobrecidos por el capital, pero conservan en su cotidianidad la solidaridad, se enorgullecen por su humildad y espontáneamente muestran esperanza. En estos días de cuarentena, en estos días de pandemia, en estos meses de pandemia, podemos ver cómo los sectores rurales, los sectores subalternos resisten día a día. Y hay que entender ese rol histórico en la soberanía alimentaria y en la solidaridad social. Con su arduo trabajo de productores diversificados, están alimentándonos a todas las ciudades. Eso quiere decir que están salvando al pueblo. Por supuesto que el virus afecta a los migrantes del campo también, pero en las comunidades aún hay comida. En las zonas lejanas y remotas del campo, donde la compañera Miriam vive, no hay mascarillas, no hay equipos, tampoco se utilizan mucho los desinfectantes, por supuesto que no hay médicos, y si el virus se propaga entre estas comunidades, habrá mucho sufrimiento entre los pequeños productores de alimentos, lo que podría provocar un gran desabastecimiento general de alimentos. Esto todavía no ha pasado, sin embargo, es primordial cuidar estos sectores. En suma, el virus no afecta igual a todos. La clase social es un determinante en la salud. Las condiciones de la salud están determinadas por el tipo de trabajo que realizamos, por la alimentación que se tiene, por el tipo de vivienda o por la armonía en la vida diaria. La crisis económica que estamos viviendo acaba con la salud. La falta de empleo, el limitado acceso a los recursos acaba la salud y obliga a salir a las calles a los diferentes sectores. ¿Se imaginan si logramos que la producción campesina y la economía popular solidaria sea el principal proveedor de alimentos del Estado, de todas las tiendas de barrio del país, de todos los restaurantes y cafeterías? Si todos nosotros compramos directamente a los productores y rompemos con ese Luis, el intermediario que he mencionado, no podemos permitir que el dinero público, que es dinero de todos, a través de las compras públicas u otros mecanismos, sirvan para fortalecer a las corporaciones. Mientras todo esto sucede, hay otros grupos sociales, una minoría con gran poder, rodeados de excesos, comodidades y opulencia, que no dudan en pagar cientos de dólares por un par de zapatos o por un traje de marca. Son ellos los que concentran las cantidades de dinero y se apropian del Estado para ganar más, ampliar sus propiedades y diversificar sus economías y aumentar su acumulación. Luis es el primer intermediario que compra directo, de forma barata y que vende caro. Lleva el producto a otro comerciante que a su vez logra venderlo caro. Si observamos los ingresos del año 2018 correspondientes a las cadenas que controlan la producción de alimentos, podemos ver que son muy pocas las empresas, pero altamente diversificadas y que tienen cuantiosos ingresos. Para una lectura más completa sobre estas investigaciones, les recomendaría el libro Concentración económica y poder político en América Latina, el libro Acumulación de capital y captura del Estado en el Ecuador
y también el trabajo colectivo, el Atlas de los grupos económicos agroalimentarios. Muchísimas gracias.